Y bueno, el día de hoy nos acompaña el doctor Antonio Fernández Crispín. Él nos acompaña de la Facultad de Biología de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y bueno, dado que el doctor Ledesma nos hizo favor de hacernos la recomendación para tenerlo ahí en este seminario por el tema que maneja el doctor Fernández, me voy a permitir pedirle que nos dé mayor referencia, aunque bueno, básicamente lo que entiendo es que el doctor tiene amplia experiencia y trayectoria trabajando en temas de comunicación, ¿no? De la ciencia, educación, como una cultura, ¿no? Educación ya con el entorno, ¿no? Científico-tecnológico. Muchas gracias. Me da mucho gusto tener aquí con nosotros al doctor Antonio Fernández Crispín, quien es biólogo egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa. Cuando yo era director de la Escuela de Biología de la Universidad Autónoma de Puebla en 1988, una noche que estaba ya solo en mi oficina, ya se han venido mis secretarias, apareció un joven con una chaqueta muy bonita de piel y me preguntó si yo era el director. Le dije que sí, y me dijo que quería trabajar porque había egresado recientemente de la carrera de biólogo en la UAM Iztapalapa y que había trabajado cuestiones de hidrobiología y cuestiones ligadas con la ecología. Y entonces le dije que de dónde venía y me dijo que era de Puebla, y le pregunté de qué calle, y yo crecí en la 5 Poniente 528, y resulta que él era del otro lado del Paseo Bravo, del otro lado, y eso ya me convenció y me enseñó sus papeles y vi lo que había hecho y le dije, sí, pero no tengo plaza. Entonces, ¿aceptas trabajar gratis hasta que te consiga la plaza? Y me dijo que sí. Y entonces le dije, vas y te compras el libro de Animal Physiology de Knut Smith-Nielsen y te encargas de desplazar a una maestra que era pésima. Entonces vas a trabajar con ella como pareja, pero tu misión, si usted decide aceptarla, es quitármela de encima. Y lo hizo eficazmente. Y luego realizó una maestría en cuestiones ligadas a la educación ambiental en la Universidad Iberoamericana de Puebla, donde trabajó con un amigo psicólogo social con una teoría extraordinaria que, bueno, que yo conozco gracias a él, que es la teoría de las representaciones sociales, que me ha sido muy productiva, y creo que igual a él. Es una teoría que desarrolló un psicólogo social que estaba en Francia, aunque su origen era de Rumania, Sergei Moscovici, que nos plantea una idea central, que uno no percibe la realidad de manera inmediata, sino que la percibe mediada por una representación social, de manera tal que las representaciones determinan las percepciones. Y en el asunto que él trabaja de lo ambiental, esto es muy importante. Y luego realizó el doctorado en la Universidad Autónoma de Madrid con Venegas, con cuestiones relacionadas con esto, y actualmente pues sigue siendo, desde que yo lo contraté hasta la fecha, profesor de la escuela, bueno, ahora Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma de Puebla, mal llamada Benemérita, pero bueno, esa es una historia de la que podría hablar en otra ocasión. Pues le agradezco mucho estar aquí en mi segunda alma mater, que es el CIMBESTAB, en un día que para mí es muy simbólico, porque el 20 de enero de 87 yo obtuve el grado de maestro en Ciencias en Bioquímica, aquí en el Departamento de Bioquímica del CIMBESTAB, y el 20 de enero de 1999 en la UNAM obtuve el grado de doctor en Ciencias con mis trabajos de Historia de la Biología en México. Entonces le doy la bienvenida y le agradezco, y agradezco al programa, a Cecilia, a nuestro coordinador académico, al doctor Pérez Sangón, el que nos dé esta acogida en este intento de fomentar la vinculación entre el CIMBESTAB y otras instituciones en un programa tan rico
ambicioso e importante como es el doctorado transdisciplinario en ciencia y tecnología para la sociedad. Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes. Les voy a platicar una experiencia educativa que realizamos en la Sierra Norte de Puebla. Bueno, el trabajo de campo lo hizo esta niña que se llama Citlal Solano Lara, fue parte de su tesis de licenciatura. Citlal es una persona muy activa políticamente, socialmente, y pues trabajó en la Sierra Norte de Puebla, en una comunidad que se llama Huehuetla. Ahorita les voy a ir platicando como los detalles, y le encargaron hacer un programa de educación ambiental, y bueno, pues un poco lo que yo hice fue como la parte más teórica. No quiero echarme el crédito encima del trabajo de campo, que fue un trabajo bastante rudo, en condiciones muy rudas, en un lugar bastante alejado en términos geográficos y de acceso, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, les voy a platicar un poquito de lo que se trata. La comunidad donde está es una comunidad de una alta diversidad biológica. Si ahí ven el mercado, pues se ve todo el tipo de cosas que se pueden encontrar en un mercado de eso, incluso de una misma cosa, ¿no? Por ejemplo, los maíces, por ejemplo, que tienen una alta diversidad. Es la cuna de la vainilla, es uno de los lugares donde se dio origen la vainilla. La comunidad todavía habla totonaco, creo que el 70%, una cosa así, de las personas que viven ahí hablan totonaco. Y entonces es muy interesante como una zona tan rica, cultural y biológicamente, es una zona en la que se encuentran condiciones de pobreza bastante importantes, ¿no? Bueno, entonces una de las cosas que nos llama la atención es que la comunidad tiene un sistema de producción campesino bastante complejo. Esta idea que tenemos aquí la plantea Víctor Manuel Toledo. La comunidad tiene un sistema donde las personas, cada familia replica todo el modelo de producción que existe, ¿no? Entonces, si en la comunidad hay bosque, hay ganado, hay agricultura de traspatio, etcétera, una diversidad de formas de producción, cada familia tiene el mismo sistema de producción. Esto es muy interesante porque cuando el sistema de producción se replica a nivel de familia, lo que ocurre es que es más fácil que las personas se pongan de acuerdo sobre las cosas, sobre las decisiones que hay que tomar. En otras comunidades donde esto no ocurre, pues a lo mejor los que tienen el manejo forestal van a tener un conflicto de intereses con los que los que tienen la agricultura o con los que tienen el ganado, etcétera, ¿no? Entonces, este modelo permite de alguna manera que la comunidad tenga un cierto acuerdo, ¿no? Hay una serie de factores que después les voy a platicar, que son muy importantes también dentro de esta forma de producción que Toledo le llama el sistema de producción campesino. Bueno, en la zona, este es un mapa de conflictos ambientales, es un mapa mundial, es un catalán, donde tiene reportados todos los conflictos o una gran cantidad de conflictos ambientales a nivel mundial, una categorización de cuál es el tipo de conflicto que hay, el nivel
del riesgo que tienen los activistas ambientales que participan en estos conflictos, si los conflictos se han resuelto positivamente o no, etc. Es un trabajo de locura que es una herramienta realmente muy interesante. Entonces, en este mapa, pues lo que se ve es que la Sierra Norte de Puebla pues es un polvorín de problemas ambientales, ¿no? Están las concesiones mineras, que son uno de los problemas más importantes, los gasoductos, las presas hidroeléctricas privadas y bueno, la posibilidad de establecer proyectos de fracking. Entonces, estamos por acá. ¿Qué ocurre? Pues que esta serie de conflictos ambientales lo que ha hecho es que haya una movilización. Aquí tenemos a la gente moviéndose, y como producto de esta movilización fue que Citlal, que estaba en principio de manera muy ingenua yendo a trabajar a la prepa con los chamacos de ahí y haciendo cuestiones de alfabetización y esto, pues se vio involucrada en este conflicto, ¿no? Una cosa que es muy importante es que en esa zona está una universidad indígena, y a pesar de ser una zona indígena, bueno, hay muchos chicos que son de la comunidad que tienen estudios de licenciatura, ¿no? Entonces, digamos, estos chicos se organizaron, fueron los que invitaron a Citlal y representan de alguna manera una especie de masa crítica ahí, que sirve de puente entre estos conflictos que son externos a la comunidad y cómo la comunidad enfrenta estos problemas, ¿no? Bueno, entonces aquí está un poco la situación como la plantean las personas de Huehuetla. Ven como una amenaza todos estos proyectos. En general en la región les llaman los proyectos de muerte, ¿no? Y hay todo un movimiento en la Sierra Norte de Puebla para enfrentarlos, ¿no? Entonces, bueno, la gente nos pidió que hiciéramos un programa de educación ambiental. Este señor Bill Stapp es digamos, el papá de la educación ambiental, el papá del concepto de la educación ambiental a nivel mundial. Publicó la primera definición de educación ambiental en 1969 en el primer número de la primera revista especializada en educación ambiental, pues mucho antes de que existiera la Conferencia Internacional de Tiflis y Estocolmo y todas estas cosas que se hablan, ¿no? Bueno, después él jugó un papel importante ahí, ¿no? Pero es interesante la definición que plantea, porque es una definición que de alguna manera sigue presente en el imaginario cuando nosotros pensamos en la educación ambiental. Entonces, bueno, él dice básicamente que la educación ambiental se dirige a la producción, o tiene como objetivo producir una ciudadanía que es conocedora y consciente de los problemas biofísicos. Después, unos años después, amplió biofísicos y sociales, ¿no? Porque se dio cuenta que la definición era bastante parcial en ese sentido, y consciente sobre estos problemas y los problemas asociados sobre ellos, ¿no? Preocupada por cómo resolver estos problemas y motivada activamente en la solución de ellos, ¿no? Después ha habido otras definiciones, por ejemplo esta, ¿no? La educación ambiental es un proceso permanente en el cual los individuos y las comunidades adquieren conciencia de su medio, aprenden los conocimientos, los valores, las destrezas, la experiencia, también determinación que les capacite para actuar, bueno, etcétera, ¿no? Ahora se habla de competencias, ¿no? Si se fijan, esta es una visión de la educación que tiene una visión de que voy a llegar a enseñarle a gente que no tiene ni la más remota idea de qué está pasando en su planeta, a hacerlos conscientes y ser como una especie de profeta
del desastre, ¿no? O sea, y el educador ambiental se convierte en una especie de portador de la verdad, ¿no? Del problema. Entonces, pues puede ser muy interesante, pero es un concepto de educación ambiental que en la zona no nos sirve. ¿Sí? Y no nos sirve porque ¿cómo voy a generar conciencia a una población que me está pidiendo ayuda? Pues obvio que ya son conscientes, ¿no? ¿Cómo les voy a enseñar a manejar sus recursos si tienen un sistema productivo tremendamente complejo, milenario, etcétera? Tampoco puedo, ¿no? Entonces, ¿qué hago con ellos? O sea, ¿cuál es mi modelo de educación ambiental? ¿Sí? Afortunadamente el concepto de educación, en el cual ha predominado, un poco para acá, ¿no? Estos conceptos de conciencia, conocimientos, actitudes, todavía nos estamos peleando si es más importante generar actitudes que generar conocimientos, que qué va primero, ¿no? Yo tengo una experiencia un poco amplia en este asunto, o sea, yo he medido actitudes y conocimientos ambientales en niños, etcétera, y todavía en el último Congreso de Educación Ambiental estábamos por la discusión de si era necesario generar, promover actitudes o era más necesario promover conocimientos. Y bueno, mientras mucha gente plantea que ciertamente los conocimientos no mueven actitudes, una de las cosas que nosotros nos hemos encontrado viviendo estas cosas es que las actitudes, o sea, hoy en día, si uno hace una encuesta o una escala de actitudes con respecto al medio ambiente, pues lo que nos vamos a encontrar es que en términos generales hay unas actitudes positivas, ¿no? La gente no protesta tanto porque se queda sin bolsas en el súper y ese tipo de cosas que hace a lo mejor 10 años hubiera sido imposible, ¿no? También se han hecho trabajos en los que ciertamente las personas que más saben de medio ambiente no necesariamente tienen unas actitudes más positivas, ¿no? Entonces, este debate entre qué es más importante, si los conocimientos o las actitudes, yo lo tenía una vez en un congreso que hubo del COMI en Guanajuato, estaba una profesora cubana y me dijo una cosa que me pareció, que me hizo así como, yo más o menos ya lo intuía, ¿no? Pero me cayó el 20, ¿no? Es que la educación ambiental y la educación en general ha estado demasiado dominada por conceptos psicológicos, ¿no? Y tenemos que empezar a pedagogizar más la educación. Entonces, pues aquí está este señor, que por cierto es psicólogo, ¿no? También, Jerónimo Brunner, que plantea la relación entre educación y cultura, ¿no? Entonces, son más importantes los procesos culturales, ¿no? Que necesariamente estar fragmentando conocimientos, actitudes y acciones, ¿no? Comportamientos o competencias. Y por otro lado hay otros actores o autores que han sido muy importantes en la pedagogía latinoamericana. Y dentro de ellos, por supuesto, está Paulo Freire, ¿no? Este es un libro muy bonito de Paulo Freire y Miles Horton, se llama El camino se hace andando, y empieza el libro diciendo, bueno, estoy aquí. Paulo Freire empieza narrando, dice, estoy aquí con mi amigo Miles Horton porque vamos a platicar un libro, ¿no? Por escribirlo vamos a platicar. Y lo que hizo Freire en sus últimos años de vida fue que se iba a una encerrona con algún amigo, algún pedagogo importante, se ponía a platicar y tenía todo su séquito de estudiantes tomando notas de lo que hacían y todo eso, y después escribían lo que ellos habían platicado y lo ponían ahí en un libro, lo revisaban. Entonces, bueno, a mí fue muy interesante conocer a Miles Horton, porque tiene una historia parecida a la de Freire. Miles
también se dedicaba a la alfabetización, pero él se dedicaba a la alfabetización de negros en Estados Unidos, y era un asunto fundamental porque la Constitución de Estados Unidos permitía que cualquier persona que vivía en Estados Unidos fuera ciudadano, o que hubiera nacido ahí, pues fuera ciudadano, siempre y cuando supiera leer, ¿no? Entonces, esto excluía a los negros como ciudadanos y a la vez también como personas. Entonces, lo que hizo Miles Horton fue hacer programas de alfabetización, pero realmente fue mucho más allá, porque en realidad lo que hizo Horton fue trabajar con la población negra para que capacitara a negros, y los negros ni siquiera sabían quién era él, ¿no? Después todo el tejemaneje y todo lo que hizo, fue una persona que no le gustaban los protagonismos. Uno lee su historia y es un tipazo, ¿no? Entonces, bueno, entre Freire y Horton nos dejan estas ideas de la educación que tienen más que ver con conocer críticamente la realidad, ¿no? Que no sé si eso es una actitud o un comportamiento, pero conocer críticamente la realidad. Educar es una práctica política, comprometerse con la utopía de transformar la realidad, es formar sujetos de dicho cambio y es diálogo. Entonces, estos conceptos nos sirven más que estos conceptos tradicionales de la educación ambiental para abordar este problema. Bueno, entonces aparecen algunos conceptos que son fundamentales en el proceso de la educación ambiental. Diálogo entre generaciones. ¿Qué es la educación sino un diálogo entre generaciones? ¿Sí? Es como la generación que está en este momento le pasa la estafeta de su cultura a la nueva generación, ¿no? Y eso es básicamente los aspectos educativos, ¿no? Eso es educar. Y de repente se nos pierden en todas estas definiciones psicológicas de lo que es la educación esta cuestión del diálogo entre generaciones. Pues, ¿qué se dialoga? Pues, entre otras cosas, se dialogan tradiciones, ¿no? ¿Qué tradiciones hay en la comunidad que son importantes y que quiere una generación que conozca a la nueva generación? ¿Sí? En este caso, además, nos encontramos dos cosas importantes, ¿no? La organización y la participación, que la comunidad tiene formas de organización y participación bastante complejas, ¿no? Que de alguna manera van a ser claves para entender cómo se logró llegar a la solución de este problema. Y finalmente la cuestión del empoderamiento. O sea, no se trata de que las personas sean conscientes cuando ya lo son, sino que tengan la capacidad para hacer los cambios que se requieren, ¿no? Este es un dibujo que nos hicieron las personas de la comunidad sobre lo que para ellos es la educación. Entonces, aquí abajo nos dibujan lo que para ellos representa la educación escolarizada o formal, ¿no? Lo primero que llama la atención es los niños dentro de una escuela, ¿sí? Que es un cuadro con líneas rectas, ¿no? ¿Sí? Los niños están sentados, hay un profesor que está parado ahí enfrente con un escritorio que media entre ellos, ¿no? Y luego está este señor aquí que es una joya, ¿no? Este señor con ese sombrerito extraño y con las manitas así, ¿no? Que es el que decide lo que va a pasar en la escuela, ¿sí? Bueno, lo que pasa aquí está decidido por este señor que está aquí, curiosamente con un sombrero medio extraño porque es así como redondo, ¿no? Y bueno, el sombrero aquí lo que representa es
a las gentes de poder. ¿Sí? Ustedes aquí ven las personas de la comunidad cuando van a una asamblea van con sombrero, ¿no? Y no llevan el sombrero con el que van al campo, llevan el sombrero de las reuniones, ¿no? Eso significa que ellos son jefes de familia y que tienen dinero para comprarse un sombrero que no es de monte, sino que es un sombrero especial, ¿no? Para las reuniones. Y ellos asumen que las personas de la ciudad, que también tienen poder, pues deben usar sombrero, ¿no? Pero es un sombrero redondo, no es un sombrero rural, es un sombrero urbano, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en la escuela para ellos? Pues este señor define lo que va a pasar acá. Voy a regresar aquí. Se fijan aquí esta maquinita, ¿no? Para ellos representa la destrucción del monte y los procesos extractivistas, ¿no? Entonces, aquí en este dibujo, perdón, está la misma máquina, ¿sí? O sea, los niños van a la escuela en un programa que dicta este señor para enseñarlos a esta cosa que es ser productivos económicamente a partir de un modelo moderno de extracción de recursos, ¿no? Para ellos eso es la escuela, eso es lo que representa la escuela para ellos. En contraparte, aquí está el modelo de educación que ellos proponen, que es un modelo pues que tiene mucho más que ver con esto del diálogo entre generaciones, de cómo se transmiten los conocimientos tradicionales, etcétera. Los niños están en el campo, ¿sí? Aquí está el simbolito de la palabra, por cierto, no me había fijado bien en eso, ¿no? Aquí están los adultos hablando con los niños se mueven libremente, es un espacio abierto, ¿sí? Y ellos dicen, bueno, lo que ustedes le llaman educación ambiental, para nosotros es simplemente educación. O sea, la educación o es ambiental o no es educación, ¿sí? Bueno. Entonces, bueno, un poco rescatando estas definiciones, la de STAT y la definición nueva, rescatamos algunos elementos que nos parecieron importantes en el proceso educativo. Una palabra clave es ciudadanía, que está en STAT. Otra palabra clave para nosotros es empoderada, ¿sí? Conocedora de su ambiente biofísico, social, legal, sus problemas asociados, que tiene conciencia sobre cómo solucionar estos problemas y trabaja activamente en la solución. Bueno. El señor aquí es uno de los alumnos consentidos de STAT, Arjen Walls, y bueno, ahora es como uno de los grandes promotores del concepto de educación para el desarrollo sustentable, que yo creo que es como una necedad que trae heredada de su maestro, pero él promovió un modelo educativo basado en Kurt Lewin y Kemis, que es el modelo de la investigación en acción, ¿sí? Entonces, para Walls, los procesos educativos o la educación ambiental debe estar enfocada en un enfoque crítico, tener un enfoque crítico que cumpla básicamente estas cosas, ¿no? Una acción participativa en 5 fases, donde lo primero es identificar los problemas, la recopilación y organización de datos sobre esos problemas, la interpretación de los datos y una acción basada en los datos. Y finalmente la reflexión. ¿Se fijan aquí los modelillos Walls está en el 88? Entonces ellos fueron los que empezaron a promover la educación ambiental con este modelo de investigación de acción participativa. Conciben entonces a la educación ambiental como un puente entre lo natural y lo social, parte del problema de la modernidad, que es esta ruptura entre sociedad y naturaleza,
pues lo que se pretende es restablecer estos puentes, ¿no? Aprender y hacer, como los procesos que también están integrados, ¿sí? Y otros procesos integrados son escuela y comunidad, ¿sí? Si se fijan, muchos de estos conceptos están ya presentes en este dibujo, ¿no? Bueno, y este modelo entonces lo que va a permitir es empoderar a los participantes, colaborar mediante la participación, adquirir conocimiento para poder generar el cambio social. En este caso, más que un cambio social, lo que está buscando la comunidad es hacer frente a las amenazas externas de la modernidad. Hay que decir que Huehuetla tiene un enfoque que es totalmente distinto al de otras comunidades que viven en la misma región, como por ejemplo la comunidad que está en Cuetzalan, ¿no? Está la Toseapactitanisque, que ha sido una organización, básicamente son hablantes de náhuatl, aunque culturalmente son más totonacos. Pero bueno, la asociación, la Tosepan, incluye ya una gran diversidad de pueblos y dentro de la comunidad, y el Tosepan lo que ha hecho es aprender a vivir con la modernidad y con la globalización desde lo local, ¿no? O sea, su modelo es cómo incorporar este modo de producción campesina dentro de un modelo mucho más global, ¿no? Una de las cosas que platicaba Ismael, una de las primeras veces que yo me llevé a los chicos a Cuetzalan, les pedimos que nos ayudaran, o que si podíamos ir con ellos, y nos dijo, sí, como no, mándenos un fax, ¿no? Y en la escuela de biología todavía no teníamos un fax, ¿no? Entonces, ya fue así como, mira, casi, tenían correo electrónico cuando nosotros no, ¿no? Entonces era así como una cosa muy curiosa, porque sí íbamos a una comunidad indígena con un modelo de organización muy tradicional, etcétera, pero estaban mucho más tecnificados que nosotros, ¿no? Huehuetla más bien tiene una forma de enfrentar la modernidad totalmente diferente, o sea, más bien es como una resistencia. Lo que ellos tratan más bien es de proteger su cultura y un concepto mucho más aislamiento, ¿no? Entonces son conceptos distintos, ciertamente han participado en algunos conflictos, o sea, se han ayudado mutuamente, ¿no? Pero sí es interesante entender que la postura de Huehuetla es una postura mucho más de defensa de sus tradiciones, ¿no? También tiene sus asegúnes, o sea, no quiero que se idealice demasiado, porque hay algunas, de repente, yo les decía, bueno, otros problemas importantes son la ganadería extensiva, por ejemplo, y cuando hubo programas que promovían la ganadería extensiva, nadie protestaba, ¿no? Pero cuando hay una presa que se va a poner ahí, se arma la revolución, ¿no? Bueno, entonces, lo que hizo Citlal con la comunidad fue estos talleres de evaluación rural participativa. Esto fue como esas cosas curiosas. A nosotros nos llegaron los talleres de evaluación rural participativa como un folletito que trabajaba Silvia del Amo para hacer proyectos forestales en comunidades rurales, y de repente pues nos invitaron a publicar esto en una revista europea de ingeniería que se llama Journal of Cleaner Production, ¿no? Salió un número especial de educación ambiental. Uno de los miembros de los editores de la revista participó en un congreso de educación ambiental, dijo, voy a publicar
trabajos de este evento, y después cuando llegaron los trabajos del evento, pues resulta que ninguno daba el ancho para sacarla, para ser publicados en su revista, y entonces pues de repente nos invitaron y dijeron, bueno, inviten a alguien que sepa que tenga un trabajo que sea digno de esta revista, y pues ahí caímos nosotros de rebote, ¿no? Pero cuando uno trata de publicar estas cosas en una revista de ingeniería ambiental, no tiene ni idea de la pesadilla que puede ser. O sea, tardamos 2 años en publicar esto. Y una de las cosas que nos decían, oye, tú no puedes publicar un folletito, ¿no? O sea, no, tu base no puede ser folleto que me regaló Silvia del Amo para un proyecto forestal, no sé qué. Entonces tuvimos que ver de dónde demonios había salido los talleres de evaluación rural participativa. Empezamos a ver que eran de esta cosa, que era el World Resource Institute, y nos fuimos así, rascándole, y haciendo procesos arqueológicos hasta que nos encontramos al mismísimo Arjen Walls, ¿no? Entonces ya nos dimos cuenta de dónde estaba la cosa, ¿no? Entonces ya el folletito de Silvia del Amo, pues lo teníamos que, pues ya teníamos una cita en inglés, en eventos prestigiosos para una revista de factor de impacto que podemos citar, ¿no? Pero al final de cuentas hicimos exactamente lo mismo, simplemente contamos la historia de manera distinta, ¿no? Entonces estos talleres nos han funcionado mucho en la intervención comunitaria bajo este enfoque de educación ambiental. Curiosamente, mandamos algunos de estos trabajos al último Congreso de Educación Ambiental, y hubo por ahí un dictaminador que nos dijo que eso no era educación ambiental. Perdón, vamos a seguir reciclando basura y haciendo cosas así, pues, tradicionales, ¿no? Ya después yo tuve una bronca ahí con esa gente, y más no es importante, ¿no? Pero bueno, pero nosotros planteamos este modelo como un nuevo modelo de intervención comunitaria que tiene que ver con promover diálogos de saberes, etcétera, ¿no? Entonces, básicamente lo que hacemos es, lo que se plantea desde el World Resource Institute, es tener datos espaciales, tener datos temporales y tener datos sobre la organización de la comunidad. La llave maestra para un proyecto de educación ambiental, yo los que he leído como proyectos exitosos, una vez un congreso que se llamaba Experiencias Exitosas en la Educación Ambiental, y uno, ¿y cómo voy a este congreso? Yo no tengo ninguna, ¿no? O sea, vas así como que lees las memorias porque no teníamos nada que mandar, no teníamos nada exitoso, habíamos hecho diagnósticos de la educación ambiental en Puebla, etcétera, y pues lo único que teníamos era como un panorama bastante negro de la situación de la educación ambiental. Pero lo que vimos, lo que yo me encontré revisando los trabajos de ese evento, es que la llave maestra es esto: la organización de la comunidad. Si yo sé cómo se organiza la comunidad, puedo hacer cambios. Si no sé cómo se organiza la comunidad, todo lo demás no sirve para nada. ¿Sí? Entonces, bueno, estos 3 aspectos que están en los talleres rurales participativos fue la base que utilizó CITLAL para, con esta información, plantear las bases para un desarrollo una organización del territorio, ¿sí? Participativa. Entonces, al tener un documento de organización territorial participativa, eso le servía como herramienta legal para decir, aquí la comunidad ya se puso de acuerdo sobre cómo vamos a manejar nuestros recursos, y nadie puede venir a decirnos cómo movernos, porque pues, aparte
hay una serie de elementos que nos permiten proteger. ¿Qué usamos para poder hacer estos mapas? Pues nos apoyamos en este señor que es Manfred Max Neff, no sé si lo conozcan, pero es chileno, aunque no lo parezca por su nombre, ¿no? Creo que es chileno. Se puede ver claramente que es chileno porque en sus cuadros donde organiza todo esto dice ser y estar, ¿no? Pues que tiene que ser alguien que hable español, porque alguien que no habla español, esos dos verbos no se perciben como cosas diferentes, ¿no? Entonces, Neff plantea esta idea de un desarrollo humano sustentable y parte de conceptos que él define como calidad de vida. Entonces, la primera vez que lo utilizamos fue en una clase de manejo de recursos, donde lo que yo hacía con los estudiantes era hacer un proyecto a lo largo del semestre sobre algún problema ambiental, y entonces alguien comentó que en Tetela iban a hacer una mina y que la gente de Tetela pues, no quería la mina, y entonces pues, nos pusimos a investigar los beneficios o los prejuicios de la mina, y utilizamos un modelo ahí para ver cómo la mina u otros procesos productivos influían sobre la calidad de vida, ¿no? Entonces, este concepto de calidad de vida pues va mucho más allá del dinero, ¿no? Entonces, decíamos, bueno, si la gente quiere poner una mina, pues será porque va a producir dinero, ¿no? Y va a traer riqueza, entre comillas, a la comunidad. Y uno, por más que quiera alegar, la gente que hizo eso ya tiene un proyecto, ya tiene una evaluación, ya sabe cuánto dinero va a ganar. ¿Sí? Entonces, no hay duda de que eso va a traer un desarrollo económico. Lo que sí hay duda es si ese desarrollo económico va a traer una mejor calidad de vida. Entonces, aquí vemos algunos conceptos que para Max Neff son importantes, como subsistencia, protección, afecto, entendimiento, participación, ocio, creación, identidad, libertad, etc. ¿no? Si nosotros no tenemos eso, no sirve de nada el dinero. ¿Sí? Entonces, planteando estas dimensiones, nosotros en el taller lo primero que se hizo con la gente fue preguntarle qué cosas eran importantes para ellos, ¿no? Entonces, pues dijeron un medio ambiente, dijeron educación, dijeron espiritualidad, autonomía, vivienda, salud y economía, ¿no? Entonces, una vez que tenemos estas cosas que la comunidad dice que son importantes para ellos, entonces lo que hacemos en los talleres es preguntarles cómo los datos espaciales, el espacio que tienen, cómo está relacionado con estos factores. ¿Sí? ¿Qué ha pasado en la evolución a lo largo del tiempo, en la historia, que han llevado a una mejor o peor calidad de vida? ¿Cuáles son los eventos que ellos detectan que han ocurrido para tener un mejor o peor medio ambiente? ¿Qué cosas han pasado? Entonces, esta panorámica alrededor del concepto de calidad de vida les permite a la comunidad ir reflexionando sobre los procesos productivos que tienen, sobre los procesos históricos, sobre una serie de cosas, y finalmente trabajamos la parte de la organización social. ¿No? Entonces, la información se genera y se discute en los talleres. Bueno, aquí un poco el modelo que empleó Citlal era un modelo muy parecido
al modelo de Miles Horton, en el sentido de que Citlal sí la invitó la comunidad a participar, pero ella lo que hizo fue capacitar a los chavos de la comunidad para que ellos fueran los que dieran los talleres. O sea, los talleres iba Citlal, pero no era ella directamente la que los daba, simplemente ella los coordinaba. Y la mayor parte de los talleres se dieron en la lengua indígena, no se dieron en español, y siempre estaban presentes las autoridades del pueblo, ¿no? O sea, el Consejo de Ancianos estaba ahí permanentemente porque es el que le da el aval a que ese trabajo pues, está respaldado por ellos, ¿no? Entonces eso permite un poco también que los procesos que están ahí internos sean más auténticos, ¿no? No tan de simulación, etcétera, ¿sí? Y entonces, bueno, lo que trabajamos fue un poco esto, la percepción de la calidad de vida, o sea, que ya más o menos profundicé, identificación y evaluación de los satisfactores que garantizan esa calidad de vida. O sea, yo ya definí qué es calidad de vida para mí. Ahora, ¿qué recursos hay en la comunidad que me permiten garantizar esa calidad de vida? ¿Sí? ¿Cómo están distribuidos? ¿No? Hay cerros que son importantes, hay ríos, praderas, dónde está la escuela, dónde está todo ese tipo de cosas que para ellos son importantes, los ponen ahí en un mapa, ¿sí? Y después la estructura social para el uso y distribución de los satisfactores, o sea, cómo se organiza la comunidad, ¿no? Aquí un factor que fue súper importante es que la comunidad todavía tiene esta organización alrededor de lo religioso, que no es una religiosidad de la iglesia, ¿sí? Está asociada a la iglesia, pero es una religiosidad popular. Entonces, todavía tiene un sistema de cargos, de mayordomías, etcétera, que están pensadas en principio para organizar la fiesta patronal. ¿Sí? Tienen muchas cosas como el tequio, como etcétera, el trabajo colectivo, etcétera, que son factores que son muy importantes dentro de la organización de la comunidad. Entonces, a partir de esta estructura fue que se pudieron organizar los talleres, ¿sí? Y a partir de esta estructura fue que la gente participó y se involucró. Aparte hay otros factores ahí que son interesantes, pues están las monjas carmelitas descalzas, ¿no? Son franciscanas, están ahí metidas en la sierra, teología de la liberación, marxistas, etcétera, etcétera, ¿no? Con una visión bastante radical, que de hecho fue un motor súper importante en organizar a la comunidad. O sea, que si hay algo de la iglesia por ahí también, pero también es una iglesia así como medio rara, ¿no? No es la del arzobispo. Entonces, bueno, descubrir todos estos factores de la organización social nos permitieron, o le permitieron a Citlal, empezar a organizar a la comunidad, ¿no? Y luego, pues están los cambios esperados en la localidad ante diferentes escenarios y modelos productivos, ¿no? Entonces, a partir de los talleres, la comunidad hace como un plan de manejo territorial, ¿sí? De qué es lo que ellos quisieran, ¿sí? Los escenarios posibles a futuro y los planes de acción comunitaria, ¿no? Citlal tampoco se quedó hasta el final, o sea, simplemente permitió organizar una serie de cosas que realmente son conocimiento que ya tenía la comunidad, ¿sí? Su papel más como facilitador fue organizar la información, dinamizar los procesos, etcétera, ¿sí?
Y bueno, pues como era una tesis de biología, ¿cierto? Aparte de todo ese rollo, pues hizo otras cosas que hacen los biólogos, como listados de flora y fauna y cosas de esas, ¿no? Rescató el conocimiento tradicional sobre plantas, animales, hongos, uso de impactos en el municipio, evaluar la manera en que se modifica el manejo de recursos y la cultura en los cambios del uso del agua, tierras asociadas, etcétera, ¿sí? Y al final lo que era, digamos, lo que le estoy platicando, más bien es plan de acción comunitario, dentro de estos chicos indígenas universitarios, pues había ya algunos abogados, ¿no? Entonces pues se dieron a la tarea de ir viendo los convenios internacionales, el nivel que tienen, el peso a nivel de la legislación nacional, etcétera, y todo este marco legal del cual yo no les voy a hablar mucho porque no es mi tema, no sé gran cosa, ¿no? Pero digamos que le dieron como una cobertura, ¿no? al proyecto, ¿no? Bueno, el principal resultado básicamente es ¿no? Por decisión de la Asamblea del Pueblo se cancela la construcción de la subestación y de la línea de tensión de Atoyac a Cuetzala. La comunidad logró que eso se parara, por lo menos por ahora, ¿no? Después quién sabe. Y es un asunto que es muy interesante, o sea, la hidroeléctrica, si uno ve el plan de la hidroeléctrica y uno ve la manifestación de impacto de la hidroeléctrica, es absolutamente impecable. O sea, realmente es muy difícil decir que esa hidroeléctrica va a tener un impacto ambiental de las magnitudes que el movimiento social ha generado. ¿Cuál es el problema? Bueno, pues que el problema es que es una hidroeléctrica que va a estar en el pueblo de ellos y que va a llevar electricidad privada a una empresa privada. Y ellos pues van a quedarse contemplando todo este proceso, del cual ni siquiera van a participar, no van a ser incluidos, ¿sí? Y entonces cuando en una entrevista de radio entrevistaba a un campesino de esta región y decía, ¿cuál es el problema? Y dice, no nos pidieron permiso. Pero hay problemas ambientales. No nos pidieron permiso. ¿Sí? Entonces, imagínense que usted está en su casa y llega a Walmart y pone un panel solar ahí en su azotea y dice, oye, ¿qué está? No le va a pasar nada a tu casa, ¿no? No se te va a caer. Oye, pero es mi casa, ¿no? Sí, pero no hay problema, o sea, no te causa, no te va a dar cáncer, no se te va a caer el techo, o sea, ¿en qué te molesta, no? Pues que es mi casa, ¿no? O sea, así, o sea, estos problemas ambientales que con toda esta complejidad se reducen al final de cuentas a eso, o sea, no les pidieron permiso. ¿Sí? Y cuando lo vemos en retrospectiva, si nos ponemos en los zapatos de ellos, pues nos damos cuenta de cuál es el verdadero problema, ¿no? Entonces, bueno, se organizaron todo este rollo, al final de cuentas lograron detener, ¿no? Aquí hay, bueno, es uno de los problemas con los estudiantes de biología que hacen este tipo de trabajo, ¿sí? Esta calidad de fotos, ¿no? Es algo con lo que yo lucho verdaderamente, porque, bueno, estas cosas de acá, estas cosas de aquí, están circulando en internet, son unas fotos horribles, ¿no? Son sus datos, o sea, no toman el cuidado que tiene que ser tomar una foto. Si vas a tomar el cartel y van a ser tus datos con los que vas a trabajar, ponerlos en planito, tomar una foto de manera perpendicular, etcétera, de calidad, ¿no? Pero bueno, entonces ahí uno trata como medio de adivinar qué hay en las fotos, ¿no? Entonces aquí dice Consejo de Ancianos de Huehuetla 2014, ¿no? Ahí está este señor. El trabajo de Citlali rescata también muchas cosas que me parecieron muy interesantes, que era
¿Cómo se puede establecer un puente entre los universitarios y la comunidad? ¿Cómo se puede trabajar? No solo lo que aprende la comunidad de los estudiantes, sino de lo que aprende Citlal en este proceso. Todo el proceso, toda la percepción de una problemática del país que no tenemos, la mayor parte de los mexicanos, que no nos metemos a este México profundo. El contacto que tuvo Citlal con el Consejo de Ancianos, las experiencias, los aprendizajes, que toda esa parte como más antropológica del Consejo de Ancianos, todo eso lo metimos en el artículo del Journal of Cleaner Production, y por supuesto que les entró así como una especie de temblorina y extraña a los ingenieros editores de la revista, y dijeron, no, esto no va, ¿no? Realmente hicimos magia para presentar datos cualitativos en una revista de ingeniería, y al final pasó, ¿no? De repente a mí, y al final yo acabé ya haciendo una serie de anuncios ahí bastante interesantes, ¿no? Porque decían, ¿y cómo sabemos? ¿No? Les mandé notas periodísticas de lo que estaba pasando. Oye, maestro, la niña se está jugando el pellejo en hacer este proyecto. O sea, aquí hay muertos. Sí, o sea, hay muertos. No es así como que tú desde tu oficina en Holanda decidas qué está pasando, ¿no? Sino, pues, los problemas son mucho más de a de veras en estas comunidades, ¿no? O sea, no es el mundo que abres así y ves los campos de tulipanes ahí, ¿no? Desde tu oficina, ¿no? Si en París ves cómo está la cosa en Burkina Faso. Pues, el mundo real es otra cosa, ¿no? Está esta foto que a mí me parece que es como muy interesante, ¿no? Lo que opinan la gente de Huehuetla. No somos curiosidades antropológicas ni objetos del museo, ¿no? Somos seres humanos que pensamos, sentimos y que poseemos una identidad cultural que reclama respeto, ¿no? Así yo creo que es una de las grandes... Ahora, yo sí recalco aquí una cuestión muy importante, ¿no? Que estos procesos culturales, esta parte de que no somos no somos objetos de museo, implica la dinámica de la cultura, ¿no? O sea, estas culturas son culturas dinámicas, son culturas, no son indígenas del siglo XIV, ¿no? Son indígenas del siglo XXI. ¿Sí? Se tienen que adaptar al siglo XXI con las dinámicas propias de la cultura y toda la riqueza que tienen, sobre todo en esta cuestión de sus formas de organización, ¿no? Que les permiten enfrentar problemas ambientales de una manera que nosotros no nos podemos imaginar. Bueno, algunas conclusiones. La organización comunitaria gira alrededor de tradiciones como faenas, tequios, que son el trabajo colectivo, que todo vecino del pueblo debe a su comunidad. Estas son organizadas por los miembros de la misma comunidad para el beneficio de todos en obras como pavimentación, almacenamiento de agua potable, etc. O sea, este es un factor súper importante, ¿no? La idea del trabajo comunitario, ¿sí? Y esa idea de eso que la gente se reúne para pavimentar una calle, para abrir una nueva parcela de cultivo, para la pizca, para todo esto, al final de cuentas fue lo que les permitió enfrentar los problemas. ¿No? Otro asunto que fue importantísimo fue la iglesia, que fue un papel muy importante desde la consolidación de la pastoral social, donde las carmelitas, los semaneros, los fiscales fungen como organizadores para hacer frente a los problemas de la comunidad
que van desde el trabajo comunitario hasta la organización de movimientos de resistencia y protesta en contra de leyes y políticas que atentan contra el bienestar de la comunidad, ¿no? Y la forma de organización inicia desde la infancia, ¿no? Es una cosa que es muy importante. A través de la educación cotidiana en casa, donde se inculca a los niños la cooperación. Es un concepto que no tiene cabida en el modelo neoliberal. Una vez me decían, no, pues es que todos estamos de acuerdo en que la competencia es sana, ¿no? Porque todo el mundo no. Perdón, hay gentes que piensan que no se trata de competir, sino de cooperar. Desde pequeños los totonacos comienzan a tomar roles dentro de los distintos escalones de la sociedad, en casa, en la iglesia, que a veces los vemos como discriminatorios, pues son parte de un proceso. ¿Sí? Y bueno, pues aquí está. Sí, tenemos tiempo para preguntas. ¿Tiene preguntas? Sí, doctor. Muchas gracias por interesante pregunta. Sí, muchas gracias por interesante plática. Me surgen varias preguntas. La comunidad de Huetla, como qué población tiene y que está casi cerca de Cuetzalan. Cuetzalan no sé, tampoco recuerdo cuánta habitantes hay, qué interacción tiene entre las comunidades. Es algo que me gustaría saber. Y lo de Citral, ella hizo un estudio, no sé si doctoral, ¿cuántos años estuvo en la No sé si licenciatura. de licenciatura, pero sí estuvo en varias digamos, ocasiones, supongo, metido ahí para lograr realizar esto. Y la relación con el World Resource Institute, como está, hay órganos internacionales ahí metidos, la PNUD o más el gobierno de México, o son las carmelitas. ¿Quiénes son los que están, digamos, dentro de esta organización? Vale. A ver, el tamaño de la población no lo recuerdo en este momento, es una población muy dispersa, como toda la población de la sierra. Son varias horas de llegar, desde terracería y todo eso, no sé exactamente cuántas, pero sí era toda una excursión para Citlal llegar ahí, ¿no? Obviamente, pues eso implica que no puedes ir y regresarte el mismo día. Entonces, ella incluso estuvo dando clases dentro de la prepa, que fue una de las cosas que la ancló a la comunidad, ¿no? Entonces, como profa de la prepa, pues tenía que estar yendo, haciendo jornadas muy largas. Ella, en principio, su tesis la iba a hacer con alfabetización de niños y tenía un rollo pues, muy tradicional de lo que es la educación ambiental, de hacer herbarios escolares y ese tipo de cosas, pero bueno, después surgió esta cosa y se metió mucho más aquí. A ver, en términos de la organización, habría que ver los mapas ellos hacen un mapa de organización de la comunidad, y después una de las cosas que hicieron fue, dentro de este mapa, identificar aliados y enemigos y neutros, ¿no? O sea, básicamente, quiénes serían con las personas con las que hay que, con las que se puede jalar, cuáles son las personas que están en contra. Entonces, bueno, los mapas comunitarios son muy interesantes porque ellos empiezan a poner ahí en el mapa, de repente te ponen escuela, o te ponen carmelitas, o te ponen CEP, o te ponen una serie de actores. Y ya cuando uno más o menos ha visto muchos mapas, una de las cosas que ves es qué tipo de instituciones están ahí presentes, ¿no? En general, en casi todos los pueblos hay como dos grandes formas de organización, ¿no? Donde se ven mucho instituciones gubernamentales y donde se ven mucho instituciones más de tipo religioso.
me refiero a religioso, a este tipo de religiosidad, no a la iglesia como tal. Y generalmente unos son como más indígenas y otros son como más pueblos más producto de la reforma agraria, ¿no? Entonces, en este caso, estaba esta organización alemana que estaba promoviendo algunas cosas, a la gente le dio una malísima espina, y simplemente fue un rollo de no los queremos aquí, ¿no? Luego está, por supuesto, la gente que quiere hacer la presa, ¿no? Ese es el gran problema. Y luego está el gobierno digamos, instituciones federales, instituciones municipales, y una de las cosas que llama muchísimo la atención es que las organizaciones estatales estaban prácticamente ausentes. Ahora, también esto es en el momento del gobierno de Moreno Valle, y Moreno Valle centró toda la actividad del gobierno hacia la ciudad, y todas las instituciones de medio ambiente, agricultura, etcétera, las dejó totalmente descobijadas. Entonces, se ve las instituciones federales y se ven las organizaciones municipales. ¿Qué es lo que, o sea, una de las cosas que permitió que la comunidad se moviera digamos, en esta dirección, es que la presidencia municipal estaba ocupada por gente de la misma comunidad y que provenía de estas organizaciones más religiosas. ¿Sí? Entonces, eso fue lo que permitió articular que la comunidad se pudiera movilizar, ¿no? Si hubiera sido otro caso, ¿no? Un presidente municipal más impuesto desde las instituciones y desde el centro, la historia hubiera sido totalmente diferente, ¿no? De hecho hay un conflicto ahí todavía. Entonces, bueno, Cuetzalan, digamos, está en la zona de influencia de Cuetzalan, pero no necesariamente, o sea, digamos que son como cuates, en donde a veces hay interacción, a veces no. Y otra institución muy importante de la comunidad es la Universidad Intercultural, ¿sí? Que, a ver, yo tengo la versión de Citlal, que también Citlal es para nada subjetiva, que tomó totalmente partido, etcétera, y parece que en este caso pues había una mala relación con la Universidad Intercultural, básicamente porque la Universidad Intercultural no tomó partido por la comunidad, ¿no? Se mantuvo al margen, y eso no fue muy bien visto en general. No sé si contesté. Gracias. Sí, por favor. Acá sí me voy, por favor. Bueno, buenas tardes, doctor. Yo tengo una pregunta referente al contexto de la generación del conocimiento. Se nos dice, por ejemplo, desde el área científica que la ciencia está bueno, el objetivo primordial es crear el conocimiento, no generar conocimiento. También en las comunidades en general existe esta generación del conocimiento, inclusive algunas corrientes académicas rechazan que el conocimiento tradicional sea visto como un conocimiento científico, y creo que eso ha generado una cierta distancia entre justamente tejer esos puentes de intercambio de información. Desde su perspectiva, ¿cómo tendría que ser ese intercambio de ese conocimiento? ¿Cómo se construiría un puente mucho más bidireccional en términos también que confluyan en una educación certera? Porque al final de cuentas pareciera ser que la educación ambiental que se imparte en las ciudades tiene un objetivo y la que se busca desde las comunidades tiene otro, y la que se habla internacionalmente con el apellido de Educación para el Desarrollo Sostenible pareciera que tiene otro contexto. Entonces, desde su experiencia, ¿cómo tendría que ser esa cooperación? Bueno, lo primero es dos preguntas, o si quieres. Bueno, una pregunta. ¿Cómo se asegura la participación rural participativa? Porque, por ejemplo, yo provengo de una comunidad rural, aunque no es una comunidad indígena, sino, como usted dice, producto de la reforma agraria.
En esta existe una división entre ejidatarios y avecinados. En mi caso yo soy avecinado, entonces no tengo derecho a opinar en las asambleas comunitarias, poseo derechos inferiores. Entonces si hubiera una controversia parecida, yo no podría tener voz en estas asambleas. Desconozco cómo es el caso de la comunidad, pero dado este contexto, ¿cómo se asegura la participación verdadera? Sí, es una pregunta, es un tema que es bien interesante. A ver, voy a tratar a ver si puedo ligar las dos cosas. Tú pusiste el dedo en la llaga de algunas cosas aquí que me parecen muy importantes. Porque sí, de repente cuando hablamos de esto parece como todo súper mágico y las comunidades indígenas son, ¿no? Y no hay procesos como estos que tú comentas, ¿no? O sea, por ejemplo, en una experiencia que tenemos en el sur de Puebla, uno de los problemas es ese, ¿no? O sea que los avecinados no participan, y no solo los avecinados, los jóvenes, ¿no? Un concepto que es súper complejo en estas comunidades, y que probablemente tú lo has vivido, es que pues eres niño o eres adulto, ¿no? Y se te habla de tú o se te habla de usted, ¿no? No hay. Entonces, esta prolongación, tú eres adulto y eres ciudadano cuando ya te casas, tienes hijos, y entonces tienes derecho a tener representación, ¿no? Entonces, en los jóvenes que van a la universidad, pues no se casan, y por lo tanto no tienen derecho de participar en las asambleas, y están marginados. Es un problema que es bastante interesante, ¿no? Cómo darle cabida a eso, porque es un problema muy complejo, ¿no? En esta comunidad, pues lo que hicieron fue hacer otros proyectos que les dieron cabida. Estoy hablando de Huehuetlán, o sea, no de Huehuetlán, que le dieron cabida a otros proyectos que no necesariamente son agrícolas, ¿no? Proyectos comunitarios, manejo del balneario, etcétera, que de alguna manera como que permitió este juego, ¿no? También otro asunto importante es la participación de las mujeres, ¿no? Cómo participan. Entonces, eso implica un dinamismo bastante complejo en las comunidades rurales. Ahora, ¿cómo se establecen los diálogos, ¿no? Pues lo primero es, yo creo que es una situación de respeto, ¿no? De asumir que hay un conocimiento tradicional que es válido, que tiene otras normas, otros sistemas, ¿no? Distintos al concepto de la ciencia, pero bueno, a lo mejor tú después podrías platicar sobre, también se ha mitificado el conocimiento científico, ¿no? Entonces, implica primero desmitificar el conocimiento científico, ¿sí? Y después también desmitificar y poner los conocimientos en términos de un diálogo, ¿no? En términos generales, a mí lo que no me gusta en la educación ambiental, y no es solo para zonas rurales, yo también en las zonas urbanas, estos proyectos de arriba hacia abajo, ¿no? Donde en las organizaciones internacionales se definen los 17 proyectos, los 17 objetivos del desarrollo sustentable, y ahora todos vamos a trabajar en ellos, ¿no? Entonces, ejemplos hay un montón de cómo estas cosas no funcionan, ¿no? La primera vez que me invitaron a participar en un proyecto en la Malinche, hicieron un diagnóstico de los 17 problemas más importantes ambientales en la Malinche, entre los cuales estaba la deforestación y la erosión como los más importantes, y al final de todo este diagnóstico hicieron el programa de intervención, y lo que se les ocurrió fue el brillantísimo proyecto de hacer marcos para fotografías con papel reciclado. Entonces, una comunidad que ni produce papel, que no se sacan fotos, o sea, es un proyecto absolutamente
carente de pertinencia, ¿no? Entonces, es importante que los proyectos salgan de la misma comunidad. ¿Qué le molesta a los ciudadanos de la Ciudad de México? ¿Cuáles son sus grandes problemas ambientales? ¿Cuáles son los que ellos perciben? No los que percibe el gobierno del Estado, ¿no? ¿Cuáles son los problemas que percibimos nosotros? Entonces, a partir de eso, digamos, aquí los talleres participativos, pues el chiste es generar preguntas donde la propia comunidad plantee sus propios problemas y nosotros, desde nuestra perspectiva de conocimiento científico, pues apoyar en lo que sabemos, ¿no? O sea, no vamos a decirles, mira, tus problemas son estos, ¿no? A ver, yo tengo este problema, ¿no? Pues tengo un problema de erosión. ¿Tú qué crees que pasa? Tal cosa, ¿no? Pues yo a lo mejor creo que pasa esto, ¿tú cómo lo ves? ¿No? Entonces ya podemos ir platicando a partir de esta interacción que surge de sus propias necesidades, ¿no? Y otra cosa que es importante es que hay cosas como esto, o sea, el problema es que no les pidieron permiso. Otra vez es una cuestión de una manifestación de impacto ambiental que está impecable. O sea, yo cuando me dijeron hidroeléctricas a pequeña escala en la Sierra Norte, si yo lo veo como términos de energía sustentable y calentamiento global, es una idea genial, ¿sí? La prueba es que yo vi un modelo de esos en San Luis Potosí, me quedé impresionado. O sea, de las cascadas de Mico sacan un tubo que va a dar a una casita que parece una choza normal, con arquitectura tradicional, y adentro están las turbinas y producen electricidad, no tienen ni siquiera impacto visual, ¿no? Entonces uno puede pensar que eso es una solución mágica para todo esto, pero el problema es, otra vez, no les pedimos permiso, no los incorporamos, no son procesos que estén surgiendo en la comunidad y que permiten. Entonces, el diálogo de saberes tiene más que ver con eso, ¿no? Y lo que para ti es importante desde las perspectivas culturales puede ser distinto, ¿no? Un amigo cuenta que trabaja en Chiapas y tiene una colección de anécdotas, ¿no? Pero cuenta cómo una vez llegaron a una comunidad y les dieron lana a los universitarios para invertirla en la comunidad, y le preguntaron a la comunidad, ¿ustedes qué quieren, no? Y la comunidad dijo, queremos una cancha de básquet. Y entonces dije, una cancha de básquet, pues tenemos que una lana, o sea, la gente se muere de hambre, o sea, tiene problemas de salud importantes, etc. Entonces decidieron mentirle a la comunidad y decirles que no había lana para la cancha de básquet y que iban a hacer una clínica. Entonces hicieron una clínica. El problema es que había una lana para hacer la clínica, pero no había una lana para echar a andar la clínica. Se hizo la clínica, ahí está el edificio, se está pudriendo, está cayendo, y después se dan cuenta de qué pasa en una cancha de básquet en un pueblo. Pues de entrada es un pueblo cafetalero, entonces la cancha de básquet sirve como asoleadero de café, ¿no? Sirve como centro para las reuniones de las asambleas, sirve para el centro de las fiestas del pueblo, que ya vimos que parece que nada más se van a divertir, pero no, o sea, sirve para hacer muchas cosas, ¿no? O sea, sirve para que, o sea, tú vas a las comunidades y luego te salen ahí 4 chamacos con el balón de básquet y juegas básquet, ¿no? Y después te pone una patiza terrorífica, ¿no? Entonces, los chavos están haciendo deporte, están, o sea, ¿qué fue lo que aprendió este cuate? Que si la comunidad te dice que quiere una cancha de básquet, la comunidad sabe por qué quiere una cancha de básquet y hazle la cancha de básquet, no le cambies las jugadas, ¿no? Entonces va más por ahí, ¿no? Y pues cómo llega uno, bueno, en el caso de Citlal, la invitaron, fue la misma comunidad la que le dijo que fuera, ¿no? Mi compañera de laboratorio, Concha, es la que puede decirles cómo se entra a una comunidad, porque es la que tiene experiencia así con el colmillo de este tamaño, ¿no? Muchas veces entra, por ejemplo, en la Mixteca, pues ya la conoce todo el mundo, ¿no?
anda a las 4 de la mañana, y oye, ¿no te da miedo que te vayan a hacer algo? Y dice, no, la gente como no me conoce, o sea, puede estar a cualquier hora de la madrugada en una zona donde a nadie le daría confianza pasear, y no tiene miedo porque la gente sabe quién es. Entonces ya la misma gente ya tiene un trabajo de más de 20 años, ¿no? Pero cuando llega a comunidades nuevas, pues llega escuchando, ¿no? También ya sabe qué cosas puedes decir, qué cosas no puedes decir, qué cosas puedes hacer, qué cosas no puedes hacer, ¿no? Una vez que fuimos a una comunidad en Chiapas, estábamos en el conflicto entre si pedir una chela y pedir una Coca-Cola, y al final por alguna de esas razones extrañas pedimos una Coca-Cola, y después nos enteramos que era un pueblo donde tenían absolutamente satanizado el alcohol, ¿no? Entonces yo nos pedí la chela, nos hubiera ido súper mal, ¿no? Nos enseñaron una cárcel que tenían ahí de bambú, donde a los borrachos los metían a que se los comieran. Y no era un pueblo musulmán. No. Era un pueblo, no sé, bautista o testigo de Jehová, una cosa así, ¿no? Entonces, pues es básicamente eso, y es esa actitud, ¿no? Es la actitud con la que llegas, pues. No, y lo que tienes que hacer es política a ras de suelo. Claro. ¿Qué es eso? Sí. Sí. Que Concha aprendió a hacer muy bien. Y que tienes que saber con quién, ¿no? Porque de repente dices, o sea, digamos, una fórmula mágica del biólogo es, habla con el presidente municipal, ¿no? Pero primero tienes que enterarte si el presidente municipal es querido o no es querido en el pueblo, o sea, no es nada más llegar y hablar con las autoridades, o sea, tienes que saber, tienes que medir cómo está la grilla interna antes de poderte meter, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Sí, por favor. Muchas gracias, muy interesante presentación. Yo tengo una duda que tengo unos minutos tratando de formular, no he logrado hacerla de una forma políticamente correcta, espero no ser visto como el Satán de la película, pero algo que me ha surgido mucho, ahorita estoy haciendo un pequeño estudio al posgrado de Ciencias de la Sostenibilidad de la UNAM, y algo que he notado es que hay como un discurso hacia la educación ambiental en donde se visualiza como este caballito de Troya, tomando un poco el ejemplo que pasó con Brasil, donde todo el mundo sale a decir es que hay que frenar los incendios en Brasil porque son los pulmones del planeta y demás, y entonces hay como estos emisarios que son los educadores ambientales donde piden esa preservación ecológica y todos los recursos que esto le genera a la humanidad, pero como bien mencionabas, estos espacios que son los que tienen la mayor riqueza biológica no va de la mano con su riqueza o con sus posibilidades económicas, ¿no? Entonces pareciera que los estamos matando en la pobreza por tratar de preservar sus recursos y que ellos son los que más los defienden, ¿no? Y entonces mi duda es, ¿qué papel está jugando actualmente el educador ambiental en este esquema, ¿no? Entre la posición de los que explotan todos los recursos para un beneficio económico y aquellos que luchan por preservarlo en las peores condiciones, pero que además se les exige y se les presione porque así lo mantengan. Bueno, a ver si educadores ambientales hay de todos los colores, ¿no? Uno de los, o sea, ahí por ahí trae una diapositiva sobre la historia de la educación ambiental, pero digamos, en los inicios la educación ambiental, antes de que se llamara la educación ambiental, era una educación que lo que buscaba era así como que el contacto con la naturaleza, casi como una especie de, bueno, de alejarse de la modernidad para encontrar en la naturaleza lo puro y la esencia del ser humano, y ahí están pensadores importantes en Estados Unidos, ¿no? Cuando surge básicamente en Estados Unidos un problema que le llamaron el tazón de polvo, que
todos los modelos, o sea, toda la agricultura que se daba en el centro de Estados Unidos, súper tecnificada, pues empezó a generar una cantidad de problemas ambientales terroríficos, básicamente tolvaneras, ¿no? Entonces se dieron cuenta de que eso era producto de un modelo agrícola equivocado, ¿no? Entonces surge ya en Estados Unidos el movimiento importante para la conservación, ¿no? En ese momento en México también surge, entonces básicamente éramos los biólogos los que estábamos haciendo conservación, y tiene esta etiqueta un poco como la que tú planteas, ¿no? De no tocar, no ver, todo para preservarlo puro, no le hagas nada a los animalitos, ¿no? Etcétera, ¿no? Que además, y parte un poco desde este conocimiento de yo soy el científico que sé qué está pasando y tú eres el ignorante que no sabe, entonces yo vengo a enseñarte, ¿no? Eso pareciera que, digamos, cuando uno se mueve en ciertos ámbitos de la educación ambiental, pareciera que eso va pasando de moda, ¿no? Pero cuando uno ve las noticias dices, o sea, tengo por ahí una colección de memes que me llegan de supuesta educación ambiental, que yo cada vez que los veo me da así como, ¿no? Porque aparte, bueno, en la biología de la conservación se ha movido hacia procesos más globales, etcétera, ¿no? Y sin embargo pareciera como que el activismo ambiental se ha movido más hacia lo individual, ¿no? Pues están más preocupados por el rescate individual de los koalas y de los canguros y el zoológico de Bindi, del cazador de cocodrilos, con toda la tragedia, que en hacer un estudio profundo de qué demonios pasó, ¿no? Cuando se quema todo un país, no es solo el cambio climático, o sea, hay una gran metida de pata, no sé exactamente, yo por ahí he visto algunas hipótesis de lo que pasó, pero hay una gran metida de pata, ¿no? O sea, alguien tomó una decisión tremendamente disparatada que provocó que el país se incendiara. Y nadie se ha puesto a ver qué fue lo que pasó, ¿no? Entonces, digamos, la propuesta desde la educación ambiental, de educación ambiental como tal, pues implica buscar precisamente ese pensamiento crítico que te permita entender cuáles son los procesos que están detrás de, ¿no?, que se queme el Amazonas, ¿no? O sea, que hay ahí, qué intereses, qué aspectos políticos que están haciendo que pase eso, ¿no? ¿Qué pasó en Australia para hacer? Porque es todo un continente, ¿no? Y hay zonas que, o sea, nosotros decimos Australia, pero la parte norte tiene un clima, la parte sur tiene otro clima, o sea, ahí seguro que hubo alguna política rara. No, ahorita no sé, pues, no, tampoco, he estado metido en hacer una tesis de otra cosa, ¿no? Entonces he estado como muy desconectado de lo que pasa en el mundo, ¿no? Pero seguro en Australia pasó algo, ¿no? Entonces, la educación ambiental tiene más que ir a eso, ¿no? a entender los procesos que están pasando. Y es un proceso, pues, que pasa por todas las dimensiones pedagógicas que tiene la educación, lo político, lo cultural, lo psicológico, por supuesto, que tampoco quiero agarrar y decir vamos a tirar todos los avances de la psicología a la basura, ¿no? Ni mucho menos, y ponerlo en un balance, ¿no? No sé si más o menos te satisface o... Es que la pregunta es como rara, ¿no? O sea, sí. El planteamiento, pues, o sea, de pronto siento que se le echa mucho la responsabilidad a los individuos de las zonas sin ver su realidad, ¿no? Claro. Y entonces, como dices, no se entiende la política que hay de fondo, ¿no? Al parecer, al final, la responsabilidad de los problemas ambientales que hay en el mundo pareciera ser de individuos y no de procesos más amplios. Sí. Y entonces, yo soy psicólogo, por decir algo como que veo un poco más cercano, es como la labor que tiene el psicólogo en la industria, ¿no?
que es esta forma de contratar personas y hacerlos que eleven su rendimiento y en determinado momento hasta correrlos, ¿no? Sin tener una mediación directa con los responsables de lo que está pasando en la industria, ¿no? Entonces, no sé, como que están jugando un papel intermediario que no queda claro, que no sé qué tan ético puede ser. Bueno, inclusive yo no sé si es realmente en México una escuela que genere especialistas en educación ambiental, pues, porque pareciera que todos son o biólogos o son de algunos otros campos que tienen interés en el ámbito ecológico o ambiental, pero no sé si hay como tal una... A ver, digamos, en los inicios así de cuando estaba STAP, que hace la revista de la educación ambiental, básicamente son los psicólogos, y a partir de un concepto que es el comportamiento ambientalmente responsable, se hace todo un desarrollo de estudios actitudinales, comportamentales, etcétera, que tienen que ver esta visión que tú dices, ¿no? O sea, es el individuo que tiene que ser responsable, que tiene que... esta nueva visión más antropológica, pues precisamente lo que trata de ver es que no es solo el individuo, ¿no? Otra vez, ¿no? O sea, pareciera, no quiero decir que las cosas que se han dicho, porque el hecho de que aparezcan otras cosas más profundas haya que tirarlas a la basura. O sea, los individuos tenemos que seguir siendo responsables por nuestro manejo de recursos, etcétera, ¿no? Pero hoy en día, bueno, la educación ambiental en el país tiene, en este momento pienso en tres maestrías, dos de ellas tienen más de 25 años, tiene una tradición muy fuerte, no han logrado cuajar el doctorado, no sé por qué, pero digamos a nivel de maestría, de estudios de posgrado, ahí que llegan, pues llegan de chile, de mole y de manteca. En general, ahorita que he estado como analizando las trayectorias profesionales de los educadores ambientales en Iberoamérica, digamos, un perfil muy importante son biólogos, digamos, yo sería como un ejemplo, ¿no? O sea, son biólogos que se meten a estudiar educación, se empiezan a meter más en procesos de psicología educativa, cultura, etcétera. No sé, usted me dice, yo qué soy, pues no tengo ni idea, ¿no? O sea, mucho del trabajo que he hecho lo he hecho con psicólogos, me gusta la antropología, aunque ahora trabajo con algunos antropólogos, ¿no? Entonces, es como una visión mucho más global. En general, la mayor parte de los educadores ambientales, digamos, los profesionalizados, porque hay como, es un problema tremendo, que es un distanciamiento entre la academia, porque hay una academia de educadores ambientales, y la gente que hace educación ambiental, ¿no? La mayor parte de los que te vas a encontrar son biólogos, bueno, el perfil es bióloga, recién egresada, que consigue una chamba que le da satisfacción personal, en lo que se casa y tiene hijitos, y después se dedica a su casa, y a lo mejor cuando los hijos crecen, regresa a hacer educación ambiental, ¿no? Es, digamos, como una trayectoria clásica, ¿no? Pero cuando se llegan a profesionalizar, o sea, cuando los educadores ambientales se llegan a profesionalizar, deciden hacer un proyecto de posgrado, etcétera, pues una de las principales cosas que les decimos es la educación ambiental. Pues, el principal problema es, o nuestro principal enemigo es la modernidad, ¿no? Lo que pretende la educación ambiental es generar modelos de desarrollo alternativos. Sustentable puede ser, ¿no? El gran problema del desarrollo sustentable, y por el cual la mayor parte de los educadores ambientales no lo quiere, es porque generalmente somos como medio rebeldes y no nos gusta que nos pongan un programa, ¿no? Entonces, no queremos un programa, queremos nosotros definir nuestro programa. Y pues lo que pasó, sobre todo en el sexenio anterior, fue que este desarrollo de megaproyectos, de un concepto de desarrollo, se dio de frente con unos conceptos de educación ambiental mucho más radicales, y se dieron cuenta de que
un educador ambiental no es el que separa la basura, siembra arbolitos y recicla papel, ¿no? Es pues como la imagen que hay de nosotros, ¿no? Y ahora digamos que rescatamos perros y gatos de la calle, ¿no? Y somos veganos, ¿no? O sea, lo sé porque además en una de las materias que damos en la maestría les preguntamos a los chicos que están entrando a la carrera cómo se imaginan un educador ambiental. Se imaginan básicamente eso. Entonces, si alguno de nosotros comemos carne, es algo así como ¿cómo puedes hacer eso, no? Entonces, ¿qué ha pasado? Pues que ese movimiento ambiental que hoy en día en el país es muy fuerte, que es un modelo de resistencia ante los modelos extractivistas, ¿sí? Pues el gobierno se dio cuenta de que pues no éramos tan inofensivos. Entonces el Centro de Capacitación para el Desarrollo Sustentable, que es, digamos, el aparato del gobierno que permite llevar a cabo la educación ambiental, que en un momento dado fueron un montón, casi todo, es una de esas dependencias raras que está formada por muchos académicos, ¿no? Pues ahora, la última vez que fui había 14 personas para llevar a cabo la educación ambiental de todo el país. La educación ambiental en áreas naturales protegidas sufrió una reducción de presupuesto más o menos por el estilo, ¿no? Los últimos 2 años. No, más. Como a la mitad del sexenio de Peña Nieto para acá, ¿no? Entonces, eso te da una idea de por dónde andan otros educadores ambientales que no son veganos, rescatan perros, siembran arbolitos, reciclan papel, ¿no? Y tienen compostas en su casa. Yo si pongo una composta en mi casa, mi vecina me mata porque se me llena el edificio de cucarachas y te digo el problema que me genero. Bueno, pues muchas gracias. Damos por terminada la sesión, no sin antes entregarle un reconocimiento al doctor, en agradecimiento a que haya venido a compartirnos su experiencia, la de sus estudiantes. Muchas gracias, doctor, por venir desde